Aquí se va a estar hablando de educación inclusiva para la población con altas habilidades y la superdotación. Modera Natalia Colino. Bienvenidas. Buenas tardes para todos y para todas. Bueno, como referente de altas habilidades superdotación del equipo de educación inclusiva de la Dirección Nacional de Educación del MEC, es un honor para mí moderar esta mesa con excelentísimas colegas y bueno, estar aquí todos hoy reunidos en este Congreso de Educación Inclusiva y particularmente con esta temática que por suerte está empezando a resonar en nuestro país también. Desde el Ministerio de Educación y Cultura, a través del Plan de Política Educativa Nacional 2020-2025, se propuso abordar esta temática de altas habilidades de superdotación como meta dentro de las líneas de acción para desarrollar aprendizajes de calidad y fortalecer la formación docente en el marco de la educación inclusiva. Y bueno, en este marco, desde nuestro equipo, propusimos esta mesa temática en este congreso, que esperamos que sea una oportunidad de compartir saberes y experiencias, tanto uruguayas como regionales, de distinta índole, en todos los ámbitos de actuación, pedagógicas, académicas, sociales e institucionales, y que, bueno, que éstas puedan contribuir a la sensibilización de la población en torno a esta temática. Como objetivos de esta mesa nos propusimos, por un lado, dar visibilidad a la temática altas habilidades de superdotación desde la perspectiva de educación inclusiva. Un segundo objetivo, sensibilizar a la comunidad desde una concepción actualizada que permita derribar mitos, así como también conocer algunas características y necesidades de las personas con altas habilidades de superdotación. Y un tercer objetivo, vaya si somos ambiciosos en estos pocos minutos, mostrar algunas estrategias, tanto familiares, pedagógicas y sociales, que faciliten el acompañamiento de esta población. Bueno, a continuación presentaré a las panelistas que nos acompañan hoy, quienes son referentes en esta temática de altas habilidades de superdotación en distintos ámbitos. Tengo aquí a mi izquierda a Patricia Vidal, de la Asociación Astuy. Patricia es licenciada en Gerencia y Administración de Empresas de la Universidad Ort de Uruguay. Presenta formación de posgrado en Gestión de Servicio de Salud, UDELAR. Experta universitaria en altas capacidades y desarrollo del talento por la UNIR España. Actualmente es escritora aficionada, cofundadora de Astuy, que es una asociación civil sin fines de lucro enfocada en el apoyo a niños, adolescentes y adultos con identificación de altas habilidades de superdotación y a sus familias. Y a su vez es madre de Nahuel y Ainhoa. Así que bueno, gracias Patricia por acompañarnos y bienvenida. Tenemos a la izquierda de Patricia a Leticia Arbelo, docente y especialista en altas habilidades de superdotación. Leticia es maestra de educación primaria, directora de la escuela número 25 del departamento La Valleja y magíster en educación con énfasis en gestión de centros educativos. Es especialista en educación inclusiva con énfasis en altas habilidades de superdotación, diplomada en enseñanza de las ciencias, tiene formación en neurociencias, inteligencias múltiples y altas habilidades y talentos por el Ministerio de Educación y Cultura Uruguay. Actualmente es investigadora en el Grupo de Investigación de Altas Habilidades de Superdotación de la UDE. Se encuentra cursando el máster en Intervención Neuropsicopedagógica y Neuropsicológica Clínica. Se desempeña en evaluación e identificación de niños, jóvenes y adultos con altas habilidades de superdotación en Uruguay. Bienvenida Leticia y gracias por acompañarnos. A la izquierda de Leticia tenemos a Ana Inés Mandl de CISEA, UDELAR. Ana Inés es maestra de educación inicial y primaria, también es licenciada en psicología, maestranda en educación con énfasis en currículum y evaluación de la UCU
Está elaborando un proyecto de tesis referente a las altas habilidades de superdotación. Es especialista también en dificultades del aprendizaje y en evaluación neuropsicológica infanto-juvenil. Se desempeña como docente, investigadora, asistente, grado 2 en el espacio interdisciplinario de CISEA Uruguay. Es responsable del proyecto Evaluación del desarrollo del potencial de aprendizaje en niños que cursan educación inicial, un estudio preliminar de la validez del Inventario de Desarrollo Infantil, INDI, el cual surge en el marco de un convenio entre UDELAR y ANEP por el bienio 2023-2025 para la implementación y desarrollo del INDI. Gracias, Ana Inés, por estar aquí. Bienvenida también. Y bueno, y a la izquierda de Ana Inés está Sandra Villalobos, de Costa Rica, del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Sandra es licenciada en Psicología con énfasis en Psicología Educativa de la Universidad Latina de Costa Rica y máster en Problemas de Aprendizaje con mención neurológica de la Universidad Americana. Funcionaria del Ministerio de Educación Pública desde el año 2002. Inicia sus labores como docente de Psicología y Filosofía en varias instituciones de educación secundaria del país. Posteriormente, se desempeñó como asesora de capacitación en el Instituto de Desarrollo Profesional del Ministerio de Educación Pública en el periodo comprendido entre el 2008 y el 2015. En esa instancia participa en el diseño y ejecución de proyectos, planes de formación y asesorías de capacitación dirigidas a personal docente, directores de centros educativos y asesores regionales de todo el país. En el año 2015 se desempeña como asesora de la viceministra académica y se le asigna la operacionalización de la ley número 8.899 y su reglamento, Ley para la promoción de la alta dotación, talentos y creatividad en el sistema educativo costarricense. Sandra, es un placer tenerte aquí en Uruguay y que nos puedas acompañar hoy en esta mesa. Bienvenida también. Bueno, para comenzar y a lo largo de este encuentro vamos a ir viendo unos extractos de un testimonio grabado de una persona con altas habilidades de superdotación. Nos pareció bueno tomarlo como disparadores para la reflexión. Quienes están viendo aquí en pantalla no nos pudo acompañar aquí presencialmente, pero sí virtualmente, así que le mandamos un gran saludo. Es Alejandro Ferreira, es licenciado en Psicología por la UDELAR, es estudiante de maestría en Gestión de Tecnologías e Innovación de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, y su carrera profesional se centra actualmente en el desarrollo de proyectos, la gestión de la innovación, el diseño de productos y la docencia. Bueno, él muy amablemente nos compartió parte de su historia y ahora nosotras la compartimos con ustedes también. Así que vamos a ver el primer extracto. Bueno, mi niñez se divide en como dos etapas, porque bueno, yo nací en Artigas y viví bueno, en esa ciudad hasta que tuve 9 años. Muy cerquita de cumplir 10 me mudé a Montevideo y eso obviamente significó un cambio bien importante, entonces lo identifico como dos etapas diferentes. Sí recuerdo que todo el periodo en el que viví en Artigas, bueno, vivía en un contexto en el que bueno, era de bajos recursos y demás, entonces todas las actividades, las cosas del día a día, todo lo que estaba vinculado como al qué hacer después de la escuela, ¿no? Ese tipo de actividades más de casa, estaban muy vinculadas a, bueno, estar afuera, estar en contacto con la naturaleza, o sea, no tenían acceso como a, por ejemplo, no sé, computadoras, juegos tipo de prácticamente ningún tipo, entonces todo lo que eran actividades fuera de la escuela particularmente tenían que ver más bien con eso, con explorar el mundo, digamos, estar en contacto con la naturaleza, estar afuera jugando con amigos y me parece que eso es como bien interesante y es bien distinto a la vida que después tuve en Montevideo, que bueno, era un poco más grande también, pero tenía otro tipo de actividades. También se repetía esta situación de no tener
no tener juegos o cosas con las que pasar el tiempo, si se quiere, pero ya no tenía tanto ese contacto con la naturaleza que quizá tenía en Artigas por el medio en el que vivía, básicamente, ¿no? por el contexto. Una cosa que sí me gustaba hacer y que era como lo único extra que hacía parte de estar afuera jugando con mis vecinos, o sea, con los niños que habían en el entorno, era leer. Me gustaba muchísimo leer, siempre me gustó, o sea, siempre me gustó estar como involucrado en esas actividades que impliquen como leer, escribir, o sea, todo lo vinculado a las letras siempre me había gustado mucho. Entonces también, bueno, los días de lluvia o esos días en los que no se puede estar afuera, era como mi actividad favorita. No me sentía diferente a los demás. Sí, lo que sí me pasaba era que tenía intereses quizá diferentes a los del entorno. Es decir, si bien jugábamos todos juntos, si bien estábamos afuera la mayor parte de nuestro tiempo, nos gustaba jugar a cosas distintas. O sea, yo tenía más interés en descubrir cómo funcionaban las cosas, o sea, cualquier juguete que tuviera o que apareciera ahí en el entorno, lo quería desarmar, quería saber cómo funcionaba adentro, quería saber por qué de las cosas. Creo que eso era como lo que más se repetía y lo que más me hacía sentir diferente, porque creo que me hacía preguntas que los demás no se hacían y que no les generaba ningún conflicto, y a mí sí, absolutamente. ¿Por qué llueve? ¿Por qué los colores de las cosas son estos colores y no otros? O sea, desde las preguntas más abstractas que hay hasta las más concretas, creo que eso era como lo que me hacía sentir más diferente a los demás. Y creo que también mis actividades después, los juegos o lo que me gustaba leer, estaban vinculados a esas cosas. O sea, yo quería leer sobre biología, sobre física, sobre ese tipo de cosas, y no tanto, no sé, cuentos, por ejemplo. No me gustaban mucho los cuentos. La realidad es que tenía más interés de aprender por mi cuenta, digamos, y encontrarme con un mundo de cosas que me parecían sumamente interesantes, mucho más que quizá jugar a la pelota o leer un cuento o leer una novela. O sea, creo que eso era como lo que más me hacía sentir diferente, si se quiere. Bueno, Alejandro compartió un poquito con nosotros sobre su niñez. Entonces ahora, Patricia, esta pregunta es para ti. Patricia, ¿cuáles te parece que son las preocupaciones y desafíos que surgen a nivel familiar cuando hay niños o niñas en casa con altas habilidades superdotación? Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerte a ti, Natalia, por la oportunidad. Yo me involucré en este mundo hace 10 años, mi hijo hoy tiene 15, plena adolescencia, la cual se transita con unos altibajos bastante importantes. Agradecer esta oportunidad también a las autoridades, porque cuando yo empecé, como dije hace 10 años, me encontré sola en un mundo donde no había profesionales, o los profesionales que habían estaban muy limitados, había que investigar mucho, no se hablaba de la alta superdotación y las altas habilidades, porque siempre se tenía con que eran chicos que tenían que ser el clásico Einstein o un clásico Mozart, que desde la niñez despuntaran una brillantez. Y bueno, a mí todo esto me surgió desde los 3 años de mi hijo, que gracias a una maestra en una reunión de padres, lo recuerdo perfectamente, en los banquitos bien de inicial, de colores, decirme: no sé qué es, pero tu hijo es distinto. No te asustes, no es malo, pero es distinto. Y bueno, y ahí empezamos a ver características de él, como identificar letras, formas. Él sabía perfectamente el nombre de sus compañeros, obviamente que con 2 años y medio, 3, no sabe escribir, pero sabía que Leandro empezaba con una letra que tenía la forma de L. Y sabía perfectamente dónde estaban las cosas de cada compañero. Recuerdo que se llamaba Leticia, la maestra, y me decía: es el perfecto secretario, porque las cosas se perdían y él sabía perfectamente a quién pertenecían todas y cada una de ellas.
cuando los dueños no tenían ni idea que las habían perdido. Y un poquito antes me pasó también que mi hijo no hablaba. Pero no hablaba porque no tenía ganas. Mi hijo en el colegio, me llegaron en ese mismo lugar que un año después esta maestra me dijo, es distinto y no te asustes. En la misma institución me encontré con otras personas que me dijeron, cuidado, atenta, si tu hijo no habla en este verano, podemos tener una chance de autismo. A lo cual, por estar relacionada al tema de la salud, no me asusté, no me preocupé, porque yo sabía que mi hijo sí hablaba, pero con quien él quería, cuando él quería y lo que él quería. Mi hijo no hablaba con compañeros de su edad, porque como decía Alejandro, no tenían intereses iguales. Mi hijo hablaba con personas adultas, con abuelos, le encantaba ir a los cumpleaños, pero no por el cumpleaños, sino porque sabía que había gente adulta a la cual le podía exprimir todos esos conocimientos y ese cerebro, porque él me decía, mamá, a mí que el corazón no me funciona, no me importa, me tiene que funcionar el cerebro, que es el órgano más importante del cuerpo, con 3 años. Lo fuimos tomando con mi esposo con mucha naturalidad, porque al estar relacionados al tema de la salud, dijimos, bueno, esto va a ir evolucionando, conocemos a nuestro hijo, sabemos que es un niño que no era hiperactivo, todo lo contrario, era el típico chico que se sentaba en un salón, hacía la plancha, él vive en una onda de amor y paz, zen total, y así surgió y fueron pasando su infancia, hasta que llegamos al nivel 5 y me llama un día una maestra y me dice, tu hijo tiene problemas de conducta. A lo cual dije, no estás hablando de mi hijo. No sé con qué Nahuel te encontraste, pero no es el Nahuel que está en mi casa, no es el Nahuel que yo crío, y no era porque yo me crea una madre con superpoderes, ni que fuera al colegio golpeando puertas y rasgándome las vestiduras. Era una madre que conocía a su hijo. Entonces, bueno, después de un par de idas y venidas con el colegio, logro que me hagan un informe de cuáles eran esas conductas de hijo no adaptado. Tuve la suerte de contar en el ambiente que me manejaba con profesionales que me dijeron, llévalo a X persona y hacele un test de identificación. Le hicimos ese test, me presento al último día de la evaluación, test que en aquel momento se hacían 6 evaluaciones de 1 hora, hora y media, mi hijo le hizo en 3, había terminado todo, y me dice la psicopedagoga, tenés un hijo con superdotación. ¿Y ahora qué hago? Cuando salí de ahí, era la madre más feliz y orgullosa con el pecho inflado, recuerdo que era en Carrasco, cuando llego a mi casa en 3 Cruces, terminaba llorando porque digo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo manejo esta situación? Empecé a investigar, no había nada, y el desafío de los padres más importante de todo es, no estamos locos. Necesitamos de la ayuda del sistema educativo, de los docentes, que son los primeros que ven un comportamiento, y que entre todos hagamos una cooperación, porque lo que ustedes ven es a lo mejor la respuesta a un estímulo que no es el correcto, o que fue en base a frustraciones que viene acumulando de días, de episodios. Mi hijo sufrió bullying en el colegio durante mucho tiempo, bullying que se fue callando porque él entendía que era distinto, se sabía distinto. Yo hasta los 10 años no le dije a mi hijo que era superdotado porque no queríamos que eso influyera en su desarrollo. Entonces entiendo que tenemos que tener una cooperación de que cuando vaya un padre a golpearles las puertas del salón, lo escuchen. No estamos locos, y mucho menos cuando llevamos una identificación, porque tampoco es un diagnóstico. A mí no me gusta usar la palabra diagnóstico porque entiendo que tiene una connotación negativa o de enfermedad. Mi hijo tiene una condición distinta, no es ni mejor, no es ni peor, es distinto. Él piensa de una manera distinta, entiende de una manera distinta y aprende de una manera distinta. Y bueno, en base a eso es que bueno, nos fuimos, no sé, Nati, a ver, ahí.
si querés, ahí. Nos fuimos enfrentando a muchas palabras. Mi hijo era absolutamente autoexigente con él mismo. Y las maestras me decían, es muy competitivo. Le digo, no, él no quiere competir con el otro. Él compite con él mismo. Entonces, me dice, pero es muy preguntón. Sí, porque como decía Alejandro, no le sirve que el sol sale por el este. ¿Por qué sale por el este? ¿Quién me lo dice? ¿De dónde salió? Quieren saber 2 pasos más. Entonces ahí llegamos a él es muy maduro, esto de ir a los cumpleaños y hablar solo con gente adulta, y bueno, todo esto se fue sumando a un montón de situaciones. Conté con el apoyo de una institución a la cual le llevé la identificación de mi hijo y llegó la escuela. De primero a cuarto la pasamos maravillosamente bien porque tuve la suerte que me abrieron las puertas del colegio, las maestras fueron sumamente receptivas, la directora también, y todos los meses la psicopedagoga de mi hijo se presentaba durante 2 horas a capacitar a las maestras. Durante 4 años invertí en la capacitación de las maestras de mi hijo, dejando esa inversión en el colegio para los que venían, porque yo sabía que yo a mi hijo de alguna u otra manera lo iba a poder sacar adelante, con mis errores y como defectos como madre, pero sabía que podía sacarlo adelante. Mi mayor preocupación era los que vinieran atrás y cómo ayudar a esas maestras a enfrentarse a estos chicos que son distintos y entender que la superdotación también tiene mucho de otras cosas, que eso seguramente se lo expliquen las expertas en el tema. Y bueno, las preferencias de estos chicos básicamente pasan por juegos individuales frente a juegos colectivos, a legos frente al fútbol. Mi hijo, una pelota, si es cuadrada, le da lo mismo que si es redonda, pero te puedo asegurar que le preguntas a qué día, qué hora y a qué hora Messi metió el gol en la Copa del Mundo y a cuánto corría y a qué fuerza de velocidad le pegó al balón, te lo va a responder. La mayoría no te lo va a hacer. Mi hijo se sabe las estadísticas mundiales de todos los jugadores de fútbol que se les pueda ocurrir, que yo ni conozco, pero él sí. Lo físico no es lo de él, sin embargo mi hija sí. Mi hija es todo lo contrario al varón. Mi hijo es el típico niño de libro que lo pueden encontrar en cualquier libro relacionado a las altas habilidades. Mi hija es mucho más empática. Mi hija tiene la capacidad de mirarte a los ojos y decirte, yo sé lo que te pasa y sé lo que estás sintiendo. Entonces ahí que la superdotación es tan amplia como tantos niños hayan en este momento. Problemas con la ropa, me pica, me arde, tienen una supersensibilidad extrema en el cuerpo. No todos, pero sí la gran mayoría. Y después viene el autoconocimiento, que yo también me vi reflejada mucho en mis hijos, y por eso los entendí. Por eso yo sabía que como mamá no estaba tan loca, porque yo había pasado por el bullying, había pasado porque la ropa me picaba, había pasado por todos los porqués sabidos y por haber, y sabía que no estábamos tan mal. Y también sabía que los juegos individuales eran mucho más divertidos y mucho más desafiantes hacia mi cerebro que el jugar a las muñecas o jugar al manchado con mis compañeras. Y por último, hablarles de las cosas que algo está pasando y no sé qué es. Y bueno, vinieron las preguntas profundas, vinieron los por qué. Algunas veces supimos responder y otras veces no. Y desde Astuy tuvimos la necesidad de conformarnos como grupo de familia porque somos un gran grupo de autoayuda, básicamente. No somos un grupo de padres que vamos a buscar, simplemente es una asociación que lo que buscamos es hacer catarsis de todo lo que nos pasa como padres, que no siempre tenemos respuestas para nuestros hijos. Es un grupo donde los chicos se sienten identificados con sus pares, que no siempre los encuentran. Mi hijo se sintió superior a Andrés, que es el hijo de Enrique Latorre, otro referente de Astuy, porque Andrés se ató los zapatos por primera vez con 22 años y mi hijo lo logró con 12. Con lo cual le había ganado a otro superdotado y eso ya era un logro magnífico
porque los championes, ¿para qué los voy a atar si hay championes con velcro? Que esa es otra de las características. ¿Para qué me voy a forzar con algo si hay una solución en el medio que me facilita a todo esto? Y bueno, buscar características que estos chicos tienen. Yo algunas de esas puse. Son muy autoexigentes con ellos mismos. Son los grandes legalistas de este país y del mundo. Las injusticias los superan ampliamente. Y una palabra que veníamos hablando con todas que los identifica son intensamente. Son intensos en todo lo que hacen. Cuando se meten en un tema, es como que se posesionan de ese tema y hasta que no llegan a la última de las preguntas y respuestas, no paran. Y como maestras y maestros, les agradezco la paciencia, porque en casa es complicado y en el colegio no lo quiero ni saber. Y bueno, como les decía, Astuy nació como un gran grupo de padres, todos con hijos identificados, todos con necesidades similares, pero a la vez distintas, porque en Astuy tenemos chicos con altas habilidades, pero con otras características. Tenemos chicos con autismo y altas habilidades, con trastorno de déficit de atención y altas habilidades, con chicos con dislexia y altas habilidades. Es decir, el tener una alta habilidad no te quita no tener otras cosas, pero por favor, no lo confundamos y estemos abiertos a escuchar y a ver y a entender que yo siempre digo, las altas habilidades es un árbol. El tronco lo compartimos con muchas otras características, pero las ramas son totalmente distintas. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, ahora, antes de darle la palabra a la próxima panelista, vamos a ver un poquito más de la historia de Alejandro. Por otra parte, la vida en la escuela era bastante compleja, porque si bien a mí me gustaba muchísimo aprender, también tenía un ritmo, si se quiere, para entender las cosas que creo que eran relativamente complejo de manejar. Primero, pues soy una persona muy ansiosa, creo que siempre fui muy ansioso, y porque además tenía esa sensación constante de que no necesitaba tanta repetición de determinadas cosas como para entenderlas. Entonces, obviamente, todo eso provocó que era un estudiante con una dualidad muy, muy marcada, es decir, tenía a nivel de rendimiento las mejores notas y a nivel de conducta las peores. O sea, las peores que se podían tener, porque era ver el ejercicio, entender cómo funciona, entender cuál es el mecanismo que me lleva a resolver el problema y listo, a otra cosa. El tema es que, ese ritmo no aplicaba para todo el entorno y lo que terminaba provocando que, me levantara, molestara a los compañeros, no me pudiera quedar quieto. O sea, todas esas cosas me producían un nivel de ansiedad terrible y también me hacían un poco no querer ir, ¿no? Era como una cosa de, había un cierto rechazo a estar en el aula y a compartir el aula, la verdad que no fue la mejor etapa de la vida en ese sentido, porque también uno cuando es más chico entiendo que tiene menos control también de sus propios impulsos o de las cosas que le pasan y tal. Y eso sí, en el aula era donde más me sentía diferente al entorno o que no encajaba o que no encontraba mi lugar y mi forma de hacer las cosas, por lo menos hasta mis 8 años, que fue cuando se dio todo el periodo de que me mandaran al psicólogo y que terminara en una identificación, que fue producto de todo ese, si se quiere, ese desinterés que ya se notaba y esa forma de enfrentar las cosas que yo tenía, que era básicamente, si esto ya lo entendí, listo, ya no me interesa. Y perdía el interés y ya no quería estar ahí, y todo desencadenado siempre en un desorden y un descontrol que era muy difícil de manejar en un aula, ¿no? O sea, tener un niño que no lográs que sostenga una actividad por más corta que sea, siempre que la entiende, se dispersa y destruye todo lo que tiene cerca, realmente es complicado. Entonces, la maestra le sugirió a mi madre que fuera al psicólogo y en base a esa ida al psicólogo para ver qué hacemos, es que se terminó dando la identificación y demás. Y ahí también cambió
la forma de enfrentar el aula, tanto para mí como para el centro educativo, que tenía más información que antes no tenía. O sea, pasé de ser el chiquilín que aprende muy rápido pero tiene mala conducta, pero que no quiere estar acá y quiere hacer otras cosas y quiere aprender las cosas por su cuenta, a decir, bueno, ok, es diferente, entendamos cómo ayudarlo a encontrar su lugar y bueno, creo que eso fue bastante decisivo, si se quiere, en mi proceso, en mi paso particularmente por la escuela. Bueno, Alejandro nos contó ahora un poquito de su experiencia en la escuela. Sabemos que tener niños y niñas con altas habilidades en el aula no es fácil, puede ser sumamente desafiante. Entonces, Leticia, como docente, esta pregunta es para ti. ¿Qué estrategias tienen los y las docentes para incluir al estudiantado con altas habilidades de superdotación en el aula? Buenas tardes a todos. Agradecida especialmente con Natalia por la convocatoria y por las autoridades por considerar este tema tan importante a nivel educativo. Realmente la educación inclusiva es de vital importancia cada vez más y las altas habilidades hacen a esta inclusión tan necesaria. Entonces, cuando nos encontramos con chicos, con estudiantes con altas habilidades de superdotación en las aulas, está muy referido y tiene mucho que ver también con las expectativas que los docentes tienen sobre las altas habilidades. Como decía Patricia, muchas veces se espera en pequeños Einstein, pequeños Mozart, pequeñas Marie Curie, pero son niños como todos, que simplemente en el observar día a día y en el trato con ellos y en irlos conociendo, vamos observando características que los hacen ser percibidos y autopercibidos por ellos mismos también, con diferencias, pero con diferencias siempre desde lo positivo. Siempre las diferencias tienen que ir hacia lo positivo, más allá de que a veces sean vistas como extrañas en algunos comportamientos aceptados socialmente, pero siempre tenemos que ver que estamos tratando con niños. Los niños nos van a mostrar sus actitudes, sus formas de pensar, sus formas de resolver cuestiones desde su inocencia mayor, más que nada cuando son chiquitos. Entonces, cuando nosotros estamos enfrente a un chico con altas habilidades de superdotación, tenemos que pensar que estamos ante un niño que necesita atención, una atención especial, necesita una atención de acuerdo a sus características, porque todos son diferentes. Igual que todos los individuos, los chicos con altas habilidades, por más que compartan determinadas características generales, tienen un montón de peculiaridades que hace que la atención educativa hacia ellos necesite ser específica. ¿Cómo podemos nosotros detectar en un aula o empezar a observar en un aula características de altas habilidades de superdotación en nuestros estudiantes? Bien. ¿El del centro? ¿Del costado? Ahí está. Perdón. Bien. Entonces, lo primero que nosotros vemos son pequeños datos, pequeñas cosas que ellos nos van trayendo, temas que los motivan. Casi siempre están vinculados a los temas de su interés. Ellos se apasionan sobre temas específicos y pueden estar mucho tiempo, si uno los escucha, conversando sobre ese tema, aportándote información. Te remiten a fuentes, te remiten a hechos, a información muy puntual, que normalmente un niño con la media cronológica de la edad no maneja determinada profundidad de información al respecto. Nos pasa con adolescentes. El adolescente también, a medida que va evolucionando y va teniendo acceso a diferentes fuentes de información y conocimiento, va ampliando y va autocultivándose. Se transforman en grandes autodidactas normalmente. Entonces, identificar al estudiantado con altas habilidades es primero, es ver sus características. Una gran curiosidad, preguntan mucho, se cuestionan al docente y al docente a veces le resulta un poco
contradictorio que un niño pequeño o no pequeño o adolescente te cuestione frente a todo un grupo, pero no lo hacen con la intención de cuestionar pedagógicamente, simplemente porque ellos buscan los por qué, buscan la lógica de las cuestiones, de los temas. Entonces van hacia profundizar. Su vida es profundizar y ampliar los conocimientos que les interesan, los temas, y no solamente a nivel académico, a nivel productivo. Renzulli refiere a dos perfiles, el perfil académico, que es el que investiga, lee, está siempre al tanto de los conocimientos, y el creativo productivo, que si bien suele ser más autodidacta aún, prueba, ensaya, hace ensayo y error, experimenta, manipula mucho. Ya no se refiere tanto a textos académicos, pero hoy en día aprenden mucho por videos, por tutoriales. La tecnología les ha abierto un mundo espectacular al creativo productivo y ellos intuitivamente lo saben explotar. Entonces, comprenderlo primero desde sus características, comprender que esas diferencias hay que aprovecharlas dentro del aula para potenciarlos, para darles siempre más de lo que ellos necesitan. ¿Y cómo se hace eso? Acompañándolos en el tema, guiándolos. Si bien siempre tenemos un currículum, ¿verdad?, prescrito que tenemos que llevar a cabo en las aulas, pero también es muy importante contemplarlo y hacerlo confluir a ese currículum hacia los temas que a ellos les interesan. Y eso lleva a una planificación específica, pero no una planificación específica tan extensa que no podemos hacer. Siempre tenemos que ser flexibles. El docente debe ser flexible desde el vamos, con todos, pero con los chicos con altas habilidades hay que ser muy flexible porque el docente muchas veces planifica una clase, planifica una secuencia y va, la plantea y el chico sale con otra cuestión porque cambió su motivación o porque hoy no está para esta cuestión de que lo que le trae el docente, y el docente tiene que reestructurar en el momento y tiene que ser sumamente flexible y rápido para poder seguir su motivación y cumplir también con sus expectativas, aunque sea en determinado aspecto. Porque cuando ellos no se ven motivados y no se ven desafiados cognitivamente, es cuando entra el aburrimiento. Y es cuando no quiero ir a la escuela, y es cuando el liceo no me gusta y se vuelve una odisea para los padres acudir día a día a los centros educativos. Y a los profesores y a los docentes de aula también, porque muchas veces se cuestionan qué hago mal que este chico, este estudiante no me atiende o no sigue mi clase o no le gusta o no le interesa. Entonces se va generando un rechazo, pero que no es un rechazo malintencionado. Es una cuestión personal de que ellos tienen que filtrar su frustración de alguna manera y lo hacen como pueden, ya sea distrayéndose, dibujando en clase mientras el profesor conversa, en la escuela a veces, porque aparte tienen mucha energía, no solo cognitiva, sino también física, entonces se mueven. Si se aburren, se levantan, quieren otra cosa, le piden a la maestra, la interrumpen. Entonces, claro, hay que tener mucha paciencia y la flexibilidad es el pilar fundamental del docente cuando trabaja especialmente con altas habilidades de superdotación, con todas pero especialmente con altas habilidades. Y también ser muy pacientes con sus observaciones, porque ellos son muy críticos consigo mismos y con el mundo en general. Y así como pueden hacer una crítica a su padre, se la van a hacer al docente, se la van a hacer al director, porque ellos hablan desde su pensamiento más puro. Tal vez a veces no se filtre tanto la connotación social o lo que se espera de ellos, porque ellos tienen sus propias expectativas a las que quieren llegar y están dispuestos a hacer muchas cosas y a tomar muchos desafíos para hacerlas. Esa intensidad también a veces afecta un poco lo emocional, porque también los sentimientos se pueden vivir como muy intensos, desde la alegría, la angustia, el miedo, la tristeza, la ansiedad. Y es un tema de que esa intensidad emocional es característica de estos chicos con altas habilidades. Entonces, contenerlos, brindar la atención educativa que necesitan y brindar esa atención socioemocional y potenciarlos. Mi lema es siempre llevarlos hacia adelante. En algunos momentos cuando crecen, ya ellos nos superan a uno como docente de un área o de una asignatura. Bien, en ese caso, ¿qué hacemos? Los guiamos, estamos pendientes de en qué tema están, dónde están tratando, a dónde están profundizando. Nosotros muchas veces ya vamos a quedar atrás a nivel académico, porque nos pasa. Y tenemos que tener la suficiente humildad docente para darnos cuenta de que sí, nos adelantaron y nos dejaron lejísimos
Entonces, bueno, yo veo con la maravilla de que sigue para adelante, sigue estudiando, va a necesitar otros mentores, va a necesitar otros tutores más expertos, y ahí es ahí cuando se conversa con las familias y se trata de buscar apoyos externos para que lo sigan guiando y siga profundizando en los temas de su interés para que no pierda la motivación, aunque estos temas de motivación a veces mutan durante la vida, es lo más normal, ¿verdad? Empiezan con los dinosaurios cuando son chiquitos, con las estrellas, con los planetas, con el sistema solar, después podemos pasar por física cuántica, podemos pasar por, yo qué sé, el origen de las especies, lo que ustedes puedan imaginar como temas científicos básicamente, se dan mucho en estos niños. Pero también hay filólogos desde pequeñitos que están muy interesados en cómo se forman las palabras y cómo se originaron y por qué esto es así, y dominan idiomas desde que son pequeñitos. Pero también hay que rescatar que las altas habilidades no son precocidad. Muchas veces está asociada a la precocidad, pero muchas veces no. Tengo experiencias con niños que con altas habilidades identificados formalmente que han aprendido la lectoescritura a los 5 o 6 años, como el sistema educativo formal lo introduce. O sea, no es que si no aprendió a leer a los 5 o 6 años, no tiene altas habilidades. Por ejemplo, en la inteligencia lingüística. Nosotros manejamos la teoría de las 8 inteligencias de Gardner. Entonces, bueno, la inteligencia lingüística y la matemática en el sistema educativo son las más privilegiadas, ¿verdad? Pero no hay que olvidarse de la sinestésica corporal de los deportistas. Un Messi es una altas habilidades en el sinestésico corporal. Un Suárez también, pero no sabemos si a nivel académico cómo era su rendimiento. Y capaz que sus docentes en su tiempo dijeron, bueno, anda a saber. Bien, entonces, ¿cómo logramos atenderlos como se merecen? Como decía, con un traje a medida. A nivel educativo elaboramos, teniendo en cuenta sus características y sus necesidades, lo que necesitan desde lo que el currículum nacional nos da, pero enriqueciéndolo y ampliándolo, porque para eso tenemos esa libertad que nos da la transformación curricular, que hoy en día nos está dando todas las bases para poder atenderlos como ellos lo necesitan. Con un enriquecimiento curricular, por más que no esté en los programas preestablecidos, también lo podemos incorporar. Los documentos oficiales nos lo avalan, mediante metodologías activas. Y esto también, vuelvo, el marco que estamos implementando a nivel de la transformación te permite el aprendizaje basado en problemas, en proyectos, en clústeres, en minicursos, en todo lo que ustedes como docentes puedan pensar para ayudar y para potenciar, ¿verdad? Y una evaluación diferenciada. Esto es muy importante porque cuando evaluamos, por ejemplo, conocimientos, estrategias, procedimientos, no podemos evaluarlos como a la media de la clase o a los chicos que tienen un rendimiento un poco más descendido. Cada franja, por ponerlo de alguna manera, lleva una evaluación diferencial y estos chicos con altas habilidades van a llevar una evaluación acorde a sus conocimientos, acorde a sus dominios, ¿verdad? Si tiene un destaque en matemática y no tiene un destaque a nivel sinestésico corporal, bueno, no vamos a evaluar con los mismos parámetros. Tenemos que evaluar de acuerdo a los desempeños y a las potencialidades de cada chico, ¿verdad? Aunque no hagamos una evaluación niño por niño, porque eso hoy en día es un poco imposible, pero sí por franjas o sí específicamente para determinados chicos que lo necesitan. Y en este caso con altas habilidades es muy necesario que adecuemos esa evaluación. Y para cerrar, ¿qué hacemos cuando tenemos chicos identificados formalmente y cuando tenemos chicos no identificados formalmente pero que tienen un montón de características de altas habilidades? Darles lo mismo que le damos a los identificados formalmente. Y también expandir esas estrategias al resto de la clase, porque puede surgir un montón de chicos que empiecen a evidenciar características que tal vez no los hagan ser altas habilidades según las evaluaciones estandarizadas, pero están ahí y porque están ahí no los vamos a dejar que queden en un limbo. Siempre tratamos de potenciar todo lo que encontramos me valgo de la misma palabra, con potencial para seguir avanzando. Potenciar es básico, es fundamental en estos casos. Entonces, bueno,
siempre potenciar, siempre seguirlos hacia adelante, siempre reconocerles que son muy valiosos y que lo valioso de ellos está en sus diferencias y que en sus diferencias está la potencialidad para cumplir sus sueños o sus expectativas o lo que ellos quieran para su vida. Porque suelen ser niños que ellos quieren aprender siempre y nosotros como docentes tenemos que darles oportunidad porque es su derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Bueno, continuamos con un pedacito más de la historia de Alejandro. ¿Tenemos a darle play? Ahí. A los 8 años, cuando se dio la identificación, en realidad en ese momento no se manejó como identificación, sino como diagnóstico, como si alguien básicamente estuviera hablando de una enfermedad, si se quiere, y en un primer momento fue relativamente como complejo de entender y al mismo tiempo desalentador, porque es como, o sea, recuerdo como la situación como una cosa de, bueno, le diagnosticamos que tiene altas capacidades y bueno, en ese momento se trabajaba con la idea más de superdotación. Bueno, tiene superdotación y siempre la pregunta que viene después de un diagnóstico es ¿y qué podemos hacer? Y la respuesta del otro lado fue, bueno, no se puede hacer nada porque simplemente es así. Y realmente como todo este discurso, obviamente es impactante para un niño porque si bien sí tenía altas capacidades, tenía 8 años, o sea, eso es una cosa que creo que no hay que perder de vista. Que bueno, de alguna forma también justificaba o me daba a mí por lo menos una explicación de que por qué en realidad a mí me gustaban cosas que a los otros niños no, por qué yo me aburría y los otros niños no, con ciertos procesos obviamente. Y también me dio una forma de decir, ok, hay que entender que el mundo es diferente, o sea, yo soy diferente al resto del mundo, ¿no? Como que cada persona tiene como sus tiempos y sus cosas y tengo que tratar de ser más paciente. En algunas cosas me salía mejor, en otras me salía peor. Por otro lado, para la escuela fue un insumo interesante, entonces logramos como mediar entre mi familia, por supuesto, el centro educativo y bueno, y lograron ellos mediar conmigo ciertas estrategias para enfrentar esa situación de bueno, estar en el aula y no querer estar ahí. Entonces, bueno, tenía ciertos acuerdos que a partir de cuarto año de escuela, cuando tenía 9, me ayudaban como a mantenerme en el aula. Por ejemplo, bueno, si terminas las actividades, podés sentarte en ese rincón a leer, pero no molestes a los compañeros. Esa era como parte del acuerdo. O bueno, si te mantenés más tranquilo y podés sostener el ritmo del aula, te aseguramos que vas a subir la nota. Porque yo, por ejemplo, era muy autoexigente con mis notas y con el rendimiento académico, mucho más que con la conducta, por supuesto. Pero bueno, era como esa especie de acuerdo, esa especie de acuerdo que tenía con la maestra de, bueno, yo sé que académicamente puedo tener mejores notas y la maestra me decía, bueno, pero vamos a hacer que la conducta incida en esas notas. Entonces, si no logras el todo, o sea, tener buena conducta y al mismo tiempo aprender, las notas se van a congelar. Y era como, ok, para mí eso era importante, entonces habíamos encontrado un punto ahí en el que negociamos, básicamente. Por suerte, en realidad, los adultos lograron entender cómo yo también percibía esas negociaciones y si me afectaban o no positivamente, porque quizá a otros niños no les hubiera resultado como algo positivo, sino más bien como una especie de amenaza. En mi caso no fue así, yo realmente lo entendía como algo que era desafiante a su vez, era bueno, ok, me tengo que portar bien para poder seguir avanzando y bueno, tuvo mucha utilidad. En un principio no fue agradable, pero después facilitó unas cuantas cosas y me permitió también, creo que, frenar un poco esta caída absoluta del interés a la escuela y a estar en los centros educativos. Bueno, Alejandro ahora nos compartió un poco su proceso de identificación y el impacto que tuvo en su vida. Entonces, ahora esta pregunta va para Ana Inés, que es investigadora de esta temática. ¿Qué tan importante es, que a veces se pueden preguntar las familias, incluso las instituciones educativas, identificar a la población con altas habilidades de superdotación y luego intervenir?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, un placer estar acá compartiendo esta experiencia y también, como decían mis compañeras, poniéndole voz a esta temática que por suerte poco a poco está teniendo cada vez más incidencia en distintos ámbitos. Así que bueno, muchas gracias también al Ministerio por la invitación. Bueno, sin duda que como venían conversando las compañeras, el tema de la identificación es un tema sumamente importante, sumamente sensible y sumamente, digamos, donde hay que poner de alguna manera mucho cuidado, ¿no? Y por eso a mí me parece importante que podamos empezar a pensar en algunos términos que, si bien muchas veces nos referimos como si fueran sinónimos, quizás si nos ponemos a explorar un poquito más, nos vamos a dar cuenta de que, bueno, de que hablamos de lo mismo, pero no estrictamente significa lo mismo, ¿sí? Por ahí, cuando nosotros empezamos a pensar en qué hacemos cuando pensamos en los chicos en las aulas con altas habilidades, yo creo que inicialmente, desde una mirada inclusiva, es justamente esto, ¿no? Afinar, precisar y de alguna manera empatizar con ciertas situaciones o con ciertas condiciones que tienen cada uno de nuestros chicos, ¿no? Más allá de las altas. Entonces, focalizando un poco la mirada en la evaluación de altas habilidades de superdotación, acá yo puse un poco el ejemplo de los lentes, ¿no? En esto de afinar la mirada, de precisar la mirada, de tanto los docentes como los equipos dentro de las instituciones educativas, como todos los actores dentro de la educación, así como también los que trabajamos en otros ámbitos, como en el ámbito de la universidad o otras profesiones que también se ponen de la mano a trabajar en esta área. En un primer momento, un poco la mirada de afinar la mirada tiene que ver con ir como de lo más macro a lo más micro, ¿no? Creo que es importantísimo que todos los colegas docentes estén, ¿no?, de alguna manera con los lentes puestos para inicialmente partamos todos del mismo lugar, que es ver, observar, mirar la diversidad, ¿no? O sea, ponerlos los lentes de la diversidad es, como hoy decían en otra de las ponencias, que tiene que ver justamente con entender que la diversidad es una oportunidad de aprendizaje para todos y que de alguna manera la detección inicialmente está en la mirada de los docentes, ¿sí? Es una mirada que de alguna manera tiene una significancia y que de alguna manera es sumamente importante que podamos ver las diferencias más allá de cada uno de nuestros chicos, sino que realmente podamos distinguir a través de la evaluación, a través del contacto con ellos, a través de distintas dinámicas, distintas estrategias, cómo piensan, cómo sienten, ¿sí?, cómo aprenden, cuál es el rendimiento. Bueno, todo esto de alguna manera lo tenemos que conocer, pero a mí lo que más me parece importante es que lo tenemos que hacer con todos los niños, ¿sí? Cuando pensamos en altas habilidades, justamente la detección es fundamental. Creo que la primera mirada, como contaba por ahí Patricia, es la del maestro. Es el primero que de alguna manera generalmente es el que ve que hay algo distinto que se está gestando, que está sucediendo, ¿no? Y que de alguna manera puede poner en palabras a las familias de que hay como alguna situación que quiere que se evalúe con más profundidad. Después, en realidad, de la detección de esa primera mirada de docente, incluso a veces hasta de los propios padres que pueden empezar a ver algunas particularidades en sus hijos, está el tema de identificar, ¿no? Obviamente que conocer la condición de altas habilidades, conocer cuáles son las características, cuáles son los rasgos que estos niños desarrollan a lo largo de la vida, es fundamental para que podamos, entre todos, justamente apostar a darle una mayor calidad educativa y una mayor calidad de vida, ¿sí? Y en esto, como decían en otra ponencia también, me parece importante que la identificación es el punto 1 o el punto 0 para empezar a pensar en la accesibilidad, ¿no? En que todos los chicos tengan las mismas oportunidades. Identificar
digamos, lo que tenemos que generar también, la identificación es importante, incluso hay autores que hablan ya de que se logre la sistematización, o sea, no es solamente identificar al niño y nunca más saber en qué situación está, sino acompañarlo en el proceso, seguir evaluando, seguir viendo si sus condiciones, sus características, sus rasgos, su manera de aprender, su estilo de aprendizaje cambia, si su estilo de aprendizaje se tranca, se para, no sigue, no continúa, ¿no? Si está siendo desafiado, si sostiene el interés, si cada vez se aburre más. Bueno, todo esto es muy importante, ¿sí? Y creo que una de las cosas más importantes, y por eso trabajar en el caso mío, trabajar desde la universidad y poder pensar en investigar en estas cuestiones, tiene que ver justamente con lograr en algún punto identificar de forma sistemática, ¿sí? O sea, tratar de identificar también a nivel universal, que tengamos de alguna manera conocimiento de, bueno, en qué situación está cada uno de nuestros niños para justamente poder potenciar, ¿sí? Y acompañar también el proceso educativo y el respeto, por sobre todas las cosas, de la trayectoria del niño. Bien, y después tenemos otra gran palabra que aparece, que lo dice Alejandro cuando habla en su relato, es el diagnóstico, ¿no? Él dice, cuando me diagnosticaron todo cambió, ¿no? Hubo un cambio significativo en mi vida porque la institución educativa y la familia se pusieron en algún punto de acuerdo para poder entender lo que a mí me estaba pasando y también poder entenderme un poco más a mí mismo, ¿sí? Entonces, es como esto, ¿no? Ponerlos los lentes y mirar como de alguna manera tratando de enfocar cada vez más y mejor, ¿no? En poder ver justamente a estos chicos y su funcionamiento, porque estos niños no son, como por acá decía la compañera, los Einstein, ¿no? Y otros tantos ejemplos que se me pueden ocurrir. Ni tampoco es el niño que se queda quietito y todo lo sabe, ¿no? Y de alguna manera obedece al ritmo del trabajo del docente y se adapta fácilmente. No es en la mayoría de los casos que esto sucede así. Por eso me parece importante aclarar esto, ¿no? Esto ya lo compartí, pero tratar de trabajar esto de que los dominios del talento tienen trayectorias diversas. No vamos a encontrar un niño con altas habilidades igual al otro. Ninguna condición de ningún chico lo hace igual al otro, ¿sí? En este caso, en los chicos chicas y chicas con altas habilidades, sus trayectorias son muy diversas, ¿sí? Podemos tener chicos con distintos perfiles cognitivos, como por acá decía la compañera. Podemos tener chicos con rendimiento académico muy diferente. Hay chicos que muestran un rendimiento académico muy, muy elevado, digamos, y otros que no tienen un buen rendimiento. Y acá es también un mito que todos de alguna manera creemos, y es que si no tiene buen rendimiento, entonces, ¿cómo puede ser, ¿no?, que tenga esta condición? Pues sí, ¿no? Y como lo decía Alejandro por ahí también, una de las cosas que a veces hace que los docentes no vean, digamos, porque está la barrera puesta de la dificultad del desajuste conductual, es lo que está detrás, que es justamente la capacidad, ¿no? O las posibilidades que tiene o el potencial que está pudiendo desarrollar y que no se lo estamos viendo, ¿sí? Incluso a veces suelen también, en el caso de las niñas, es más visto, digamos, más reportado, que las niñas tienden a adaptarse con más facilidad a mandatos culturales, entonces en muchos casos se tornan a equipararse con el rendimiento de los compañeros, ¿no? Entonces no muestran de alguna manera el potencial que tienen. Y otros en realidad se vuelcan más de alguna manera a transitar el malestar que esto le genera, haciendo poniendo más o despertando más las conductas externalizantes, ¿no? Poniéndose más agresivos o teniendo desajustes conductuales, ¿sí? Y otros, como en el caso de Ale, que hoy contaba más temprano, es la ansiedad, ¿no? Todo lo que es más internalizante, la ansiedad, el apartamiento, se autoexcluyen, ¿no? No quieren estar con los pares. Entonces, cuidado cuando tenemos como esta mirada de la alta habilidad como solamente el alto rendimiento y el alto perfil cognitivo, ¿sí? Suelen ser niños que están, como por acá decían las compañeras, son persistentes en la tarea. Cuando algo les interesa,
se mantienen y se mantienen y se mantienen y se mantienen por tiempos bastante intensos y por tiempos... Dale. Bueno, la creatividad, todo lo que hablé de los aspectos socioemocionales, ¿no? Hay rasgos de personalidad, como yo les decía recién, que tienen que ver con esto, ¿no? Con cómo ellos de alguna manera se van logrando o no adaptar a las circunstancias que les ofrece el sistema educativo o a las circunstancias o cómo viven a nivel familiar, pero tiene que ver justamente con el desarrollo de estas posibilidades, ¿no? Bueno, la motivación, por supuesto que tiene que estar al 100%, sobre todo ellos, como decían por acá, son chicos sumamente exigentes y esto provoca que justamente a veces cuando las cosas no salen como ellos esperan, lo que tienden es justamente a que haya un descenso en su autoestima, y esto es algo que es muy complejo porque puede despertar, por supuesto, otras dificultades a nivel psíquico, ¿sí? Sus estilos de aprendizaje también son muy diversos, como decía recién, no hay uno igual al otro, y bueno, en función de eso también es en lo que tenemos que posicionarnos cuando nos enfrentamos con chicos de estas características. Algo que me parece importante, que no lo dije, pero bueno, han habido estudios ya en este país, no son muchos, estamos como a nivel de investigación en altas habilidades como muy atrás de otros países del mundo, venimos como con una investigación incipiente. Sí tenemos un estudio que el MEC realizó ya en el 2018, que lo que plantea es que hay una prevalencia de niños con altas habilidades aproximada de un 6,8%. Y esto me parece importante, sobre todo pensarlo a sabiendas de que tenemos en las aulas de más o menos, ¿no? una cantidad de niños de 30 niños y que en realidad estamos pensando en que hay aproximadamente 2 niños por clase, ¿sí? O sea que seguramente que todos quienes hemos transitado por el sistema educativo como docentes hemos tenido en nuestras aulas niños con altas habilidades. Y esto es importantísimo, me parece, porque quizás si hubieran sido identificados en su tiempo, nuestro trabajo hubiera sido muy distinto. Entonces, bueno, para proyectarnos justamente a todo lo que decía Leticia con respecto a cuáles son las estrategias que los maestros podemos poner o lo que los docentes pueden poner en práctica, sin duda que tenemos que conocer cuál es el funcionamiento del niño, así como con todos, ¿verdad? Y la propuesta, obviamente diversificada, siempre es interesante que la podamos plantear para todos los niños, ¿no? Se enriquecen ellos, pero también se enriquecen todos los demás, ¿no? Desde el que tiene riesgo hasta el que está por encima de la media. Y esto tiene que ver también con lo que decía también Leticia, que es, de alguna manera, poder visualizar desde la evaluación, ¿no?, el potencial de cada uno de los chicos y, obviamente, intervenir en función de a dónde tiene que llegar cada uno desde su propio potencial, ¿sí? Eso creo que, de alguna manera, resume a la inclusión en sí misma, ¿no? Así que bueno, espero haber sido clara. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, vamos a ver entonces ahora sí la última parte del testimonio a Alejandro y ya le pasamos la palabra a Sandra. Con total sinceridad, en todo mi recorrido educativo, o sea, actualmente estoy cursando una maestría, o sea, vengo estudiando de forma ininterrumpida prácticamente toda mi vida, y sinceramente no me he encontrado con propuestas concretas para potenciar las altas capacidades o potenciar las habilidades que yo sé que tengo, que las tuve toda la vida y que sinceramente en muchos casos sentía que el foco era, controlar esto, contener esto que no sabemos manejar. Y sinceramente, si pudiera decir, esto estaría bueno que cambie, creo que lo que habría que hacer es encontrar la forma de potenciarlo y no la forma de contenerlo o de
dejar encorsetadas ciertas cosas, ciertas características que son naturales. O sea, todo esto es realmente frustrante desde la perspectiva de que, bueno, es lo que somos. O sea, las altas habilidades y más es parte de nosotros. O sea, yo jamás voy a cambiar. Yo no tenía cómo cambiar. Entonces, por más que intentes encorsetar algo que naturalmente crece de determinada forma, va a intentar salir por todas partes, y eso es lo que termina a veces generando como esas ganas de abandonar, de decir, bueno, no quiero estar dentro de este sistema, no quiero ser incluido en el sistema educativo. Si pudiéramos cambiar algo, justamente sería eso, tratar de encontrar la forma de potenciar y que los niños, que los estudiantes puedan tener su propio recorrido y poder crecer a la velocidad que les resulta cómoda, que les resulta menos frustrante, que les resulta agradable. Si un niño tiene interés en leer y tiene interés en aprender ciertas cosas y es muy rápido para aprender, aprovechémoslo. O sea, dejemos que eso fluya y que realmente como el niño se sienta cómodo con el entorno y con la forma en la que va adquiriendo la información, y no sienta que tiene que esperar por el entorno, o que el entorno tiene que verlo como un problema a la hora de diseñar una dinámica o diseñar una actividad del aula. O sea, no tiene que ser un problema, tiene que ser otra cosa más que hay que aprovechar, otra cosa más que es positiva y que tendríamos que utilizar para diseñar mejores propuestas. Porque, digo, es difícil obviamente generar una propuesta que nos contemple a todos, pero creo que también es difícil para el sujeto que se siente diferente, que es diferente en ciertas características, acompañar el todo, porque de alguna forma le estamos pidiendo que deje de ser él. Y yo creo que si hay algo que podemos cambiar para bien es dejar que las personas sean como son, e intentar acompañar los procesos de la mejor forma posible, a la velocidad que a cada uno le queda mejor. Bueno, aquí Alejandro compartió desde su experiencia, ¿no?, cómo le gustaría que fuera su sistema educativo en su país. Y ahora entonces le preguntamos a Sandra, según su experiencia en su país, en Costa Rica, ¿qué opina acerca, que no se está escuchando, de por qué es importante que un país atienda a la población con alto potencial y con altas habilidades de superdotación, y bueno, y qué retos y desafíos esto implica? Bueno, muchas gracias, Natalia, y agradecer al MEC la invitación. Siempre es un placer poder compartir este tema, y espero en estos pocos minutos poder despertar el interés. Un poco ese es mi objetivo. Primero, tal vez decirles que en Costa Rica hablamos de alto potencial. Ese es nuestro parasol, y dentro del alto potencial tenemos a dos poblaciones: la población con alta dotación y la población talentosa. Y dentro de los talentosos tenemos una serie de talentos, desde el talento motriz, que ahí podrían estar los que danzan o los deportistas, hasta los talentos artísticos, matemáticos, científicos, entonces creativo. Entonces tenemos como un despliegue de talentos. Pero bueno, ¿por qué es importante? Porque se cumplen derechos universales de igualdad de oportunidades y de equidad, de darle a cada uno y a cada una lo que necesita para poder desarrollar su potencial en el sistema educativo y ser plenamente feliz. Por eso es importante primero la parte de atender a esta población estudiantil, porque además este estudiantado contribuye al desarrollo de un país. También hay que verlo así, ¿verdad? No solamente es para él o para esa persona, sino que también esa persona podría aportar en un futuro y contribuir a la nación. Y también aporta considerablemente al aprendizaje de otros, de sus compañeros. Ahora temprano Boris decía que el bien de uno puede ser el bien de otros. Así es como nosotros también vemos la atención educativa de este estudiantado. No es un trato preferencial, no es un trato individualizado. Si se generan estrategias de mediación intencionadas, planificadas y bien pensadas, en realidad se está fortaleciendo a toda esa población estudiantil, a todo ese grupo de compañeros. Entonces, un poco por ahí es la importancia de la atención educativa. Por supuesto que cumple un principio fundamental de la educación, por lo menos así lo establece nuestra Ley Fundamental de Educación, que es favorecer el desarrollo pleno y máximo de todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones. También evita lo que nosotros llamamos a veces como la fuga de cerebros, se nos van del país,
¿verdad? Qué lamentable que las personas tengan que buscar otras oportunidades en otros países para poderse desarrollar. Más bien sería como podrían ir a realimentarse, a formarse, pero también regresar, ¿verdad?, al país para poder compartir, para poder potenciar también a esa nación. Por supuesto, y esto es algo de lo más importante, previene situaciones conductuales, emocionales, incluso el abandono escolar. Muchos estudiantes de esto son excluidos, son expulsados del sistema. El mismo sistema los expulsa porque no les brinda estrategias de atención educativas acorde a su perfil. Entonces, en algún momento pasan desapercibidos, en otro momento ya pasan a la depresión, a la desmotivación, en otro momento a situaciones conductuales y en algún momento se van. Se van a otras modalidades donde puedan salir más rápido, donde puedan terminar rápidamente, ¿verdad?, la carrera educativa para dedicarse a otras cosas. ¿Cuáles son los retos y los desafíos que enfrentamos? Y creo que aquí podemos compartirlo también como países. Establecer un marco legal y políticas educativas es fundamental. Nosotros siempre decimos lo que no se escribe y si no se menciona a la población, no se aplica. Podemos hablar de educación inclusiva, pero tenemos que hablar de cuáles poblaciones se refiere a la educación inclusiva y tenemos que mencionar el alto potencial, las altas habilidades y la superdotación. Porque si no, la gente no se apropia. Llegará un día, ojalá, o la aspiración de que la gente se apropie de esos conceptos. Pero mientras no lo logre, hay que mencionarlo, hay que ponerlo en los documentos oficiales, en las políticas, en las situaciones de flexibilización curricular, en los programas de estudio, hay que mencionarlo. También es muy importante que se desarrollen documentos como manuales de orientaciones, protocolos. Costa Rica en el año 2016 generó el primer protocolo, documento de orientaciones, donde establecemos un marco conceptual, un proceso de identificación y las estrategias de atención educativa. Hoy tenemos nuestra segunda edición de nuestro documento de orientaciones, pero es muy importante esa construcción país, de acuerdo al contexto y los recursos con los que contamos y el perfil hasta de nuestros docentes, construir ese manual y construir ese protocolo propio. Fortalecer la formación inicial y permanente del personal docente, técnico y administrativo. Este es otro reto. Por lo menos en Costa Rica no tenemos formación inicial, ¿verdad? Los docentes no son formados en estas temáticas, o si son formados se da un curso en una carrera específica, pero no está establecido dentro del programa de estudios de la formación docente. Entonces, hacer esta formación continua, permanente, es una labor titánica del ministerio, que todos los años deben de darse muchos recursos, muchos cursos, muchos asesoramientos, porque la gente no está formada. Y si la gente no está formada, no va a aplicar la legislación, porque no lo conoce. Si desconocemos algo, no lo vamos a aplicar. Entonces, eso es un reto importante. Y por supuesto que crear alianzas de cooperación. Nos hemos dado cuenta de que el ministerio solo no puede atender a esta población. Por las características que mencionaron ellas, la cooperación es importante y fundamental con otros ministerios, con instancias privadas, públicas, con universidades. Es importante que acojan a los estudiantes de manera temprana o que se realicen proyectos en los centros educativos, acompañamientos, asistentes, gente que está haciendo trabajos de graduación y que quiere incursionar en la temática. O sea, todo esto es muy importante. Con respecto también a establecer este marco legal y políticas, es importante porque de alguna manera asegura el derecho. Aunque Costa Rica ya tiene 13 años de tener una legislación exclusiva para esta población y cuesta que alguna gente la aplique, no nos imaginaríamos cómo fuera si no existiera, si no se dijera, ¿verdad? Entonces es importante ese marco legal y también porque persigue la aspiración de la ley es brindar una educación de calidad. O sea, hay que estar constantemente reformulando, construyendo, abriendo oferta para los estudiantes. Por supuesto que el marco legal promueve el acceso a servicios y apoyos educativos
Claro, esta población también tiene apoyos educativos y requiere a veces de servicios de apoyo, ¿verdad? Algunos tienen esa doble excepcionalidad, otros tienen situaciones emocionales, otros tienen una discapacidad inclusive. Entonces, el tema de los apoyos también es importante para esta población estudiantil. El tema legal también contribuye con el reconocimiento de la población y la sensibilización del personal docente. Nosotros hemos tenido que establecer tiempos, por ejemplo, para la identificación, porque si no pasan años y el estudiante nadie lo identifica formalmente, el ministerio es claro en decir que, de acuerdo con la legislación, le corresponde al MEP identificar. ¿Verdad? En Costa Rica no son los externos los que identifican, sino que es el Ministerio de Educación. Entonces, a partir de que entra esta alerta, que puede ser por la familia, aunque lo ideal es que el mismo docente lo identifique, ¿verdad? Que nadie le tenga que estar diciendo quién es su estudiante con alto potencial. A partir de ahí corre un tiempo, que son 40 días hábiles. Y favorece la responsabilidad y, por supuesto, que la rendición de cuentas. Si hay una normativa, yo tengo que rendir cuentas, yo tengo que dar cuentas de lo que hice, de cómo lo he atendido, de por dónde va ese estudiante, de cuáles son sus aspectos por mejorar, de cuáles potencialidades ha alcanzado. Fortalecer la formación inicial y permanente es importante también porque nos ayuda a identificar de manera temprana, o sea, desde la primera infancia, ¿verdad? Esto es esencial para que todo el trayecto educativo sea exitoso y sea de provecho para los estudiantes. A nosotros nos pasa que, por ejemplo, los chicos y las chicas de secundaria ya no quieren ser identificados, ¿verdad? Todo el mundo sabe, pero ellos no quieren porque ya han sido muy expuestos, porque tal vez no han sido bien atendidos, porque han tenido experiencias muy desagradables. Entonces, la aspiración siempre es identificarlos desde que están pequeñitos, y eso solo la formación inicial lo puede lograr. Hay claridad para la aplicación de las estrategias de atención. Nosotros utilizamos la flexibilización curricular y una serie de estrategias, entre ellas la compactación del currículum, o sea, lo hacemos más pequeño para esta población. Hacemos agrupamientos por capacidad, donde las edades no son lo importante, sino el interés y el dominio de ciertos temas. Si hay formación, entendemos que la flexibilización no se aplica en todas las asignaturas. Podría ser que solo sean 2 en matemática, en ciencias, pero que no sean la parte verbal o español, que es la asignatura lengua, digamos, que nosotros aplicamos allá en Costa Rica. Entonces, entender esto es fundamental y también le ayuda a los docentes a hacer el trabajo bien en ese sentido, y por supuesto que previene el abandono escolar. Las alianzas de cooperación son importantes. Las familias, en Costa Rica ya tenemos 2 asociaciones de familias. Las familias funcionan, claro, como grupos de apoyo para ellos mismos, pero también para buscar más alianzas, ¿verdad? Como nosotros trabajamos con ellos, por ejemplo, les decimos, está predominando mucho el talento científico, hay estos expertos, necesitamos formación para los docentes, o que se hagan actividades, nosotros le llamamos de corte cocurricular o fuera de horario, los fines de semana, ¿verdad? Talleres. Entonces, las familias son grandes aliados, ¿verdad? También en ese sentido. Esto de tener estos convenios y esta alianza con instancias amplía las oportunidades de aprendizaje de esta población estudiantil, favorece lo que nosotros llamamos el desarrollo sistemático del talento. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que bueno, tenemos un estudiante que tiene aptitudes porque se le hace fácil, porque es más rápido, porque es más eficiente. Pero ojo, porque ese estudiante no es como el genio de Aladino, ¿verdad? No es un adivinador que sabe todo. Requiere a alguien que le provee herramientas, conocimiento, ese andamiaje. Entonces, ese desarrollo sistemático del talento, así como los deportistas, ¿verdad? Que se entrenan todos los días, eso es lo que nosotros perseguimos. Si tenemos un talento matemático, bueno, entonces, ¿qué de matemática? Y cómo poco a poco podemos ir puliendo, podemos ir, ¿verdad? Perfeccionando un poquito ese talento para llevarlo a potenciar al máximo. Brinda mayor diversidad de experiencias sociales. También cuando se dan estas otras tipos de cooperación y alianzas, los estudiantes tienen la oportunidad de estar con sus pares cognitivos, ¿verdad? De todo el país, ya sea por medio de la virtualidad o por medio de la presencialidad. Entonces, estas experiencias también sociales ayudan mucho a darse cuenta de que no estamos solos, de que no somos únicos y que también hay otros mejores que nosotros también, ¿verdad? Entonces, ayuda en mucho sentido esto.
y por supuesto que permite el acceso a recursos especializados. El personal docente tiene una formación muy generalista, independientemente de su área disciplinar. Entonces la realidad es que a veces hay que ir un poquito más allá. Hay que profundizar más con esta población y es ahí donde estas alianzas, sobre todo con universidades, son fundamentales, porque entonces se ofrecen espacios específicos de tecnología, de astronomía, de arte, de música. Y bueno, finalmente, espero no haberme pasado del tiempo, una reflexión final, solo trabajando en equipo. La población estudiantil con alto potencial, llámesele alta dotación o talento, altas habilidades o superdotación, necesita del apoyo de todos, de todas las personas. Todos en los diferentes niveles donde nos encontramos tenemos un papel importante que cumplir. Desde la parte nacional o central, desde la parte regional, institucional, el docente, el director, tiene una función importante que cumplir. Solo trabajando en equipo vamos a conseguir hacerlos visibles y contribuir con su desarrollo pleno y merecido. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por tus aportes, por arrojarnos un poquito de luz a este país. Que esperemos continuar con más acciones en torno a las altas habilidades de superdotación. Y bueno, a modo de síntesis entonces, Patricia nos habló de la importancia, ¿no?, de generar cooperación y escuchar a las familias, por lo complejo que es el tener niños en casa y también en las instituciones, ¿no?, con altas habilidades de superdotación. Habló de las diferentes características que ellos tenían. Leticia nos habló en el aula la importancia de la flexibilización, el enriquecimiento y la ampliación del currículum para poder potenciarlos, así como también la evaluación diferenciada y las metodologías activas, y también la importancia de expandir las estrategias al resto de la clase. Ana Inés estuvo enfatizando sobre la necesidad de conocer los rasgos de esta población para poder personalizar y brindar calidad en la educación, la identificación como un primer paso a la accesibilidad, sistematizar también la identificación para potenciar y sobre las distintas trayectorias que pueden tomar las altas habilidades de superdotación. Y finalmente Sandra hizo énfasis en la importancia de tener en un país políticas educativas y generar un marco legal con documentos y hojas de ruta que nos orienten, la formación inicial y permanente, tanto de el personal docente y administrativo, y la necesidad de generar cooperación, redes y alianzas para poder lograr efectivamente la educación inclusiva. Bueno, desde nuestro lugar, entonces, muchas gracias y muchas gracias a las panelistas por acompañarnos esta tarde. Muy bien, fuerte el aplauso entonces para la mesa. Tengo algunas preguntas para que ustedes puedan responder. La primera, ¿cómo plantear una evaluación diferenciada en adolescentes y en niños con altas capacidades sin hacer sentir menos a los que no las tienen? La puede responder quien quiera. ¿Quién gusta responder? Bien, en principio la idea que nosotros siempre encaramos es, bueno, cada uno es bueno en algunas cosas y en otras necesita ayuda. Entonces, en los que necesitamos ayuda, vamos a encarar una evaluación de acuerdo a lo que se necesita, lo que está bueno mejorar y hasta dónde podemos ir sin hacer sentir mal al chico. Y desde donde se evidencian mayores potenciales, bueno, ir hasta ahí, ver hasta dónde puede ir y hasta dónde podría, ¿verdad? No se trata de hacerlo sentir disminuido o de hacerlo sentir mal. Se trata de que todos tenemos potenciales y en lo que un niño con altas habilidades puede destacar, otro niño va a destacar en otra cosa, otro va a destacar en otra, otro va a necesitar ayudas. Los niños con altas habilidades también necesitan ayudas específicas y puntuales muchas veces. Entonces, entramos en que en el aula siempre se les explica a los chicos de que
Todos tenemos dificultades, todos tenemos cosas a mejorar, todos tenemos potencialidades y todos somos buenos en muchas cosas. Eso es lo importante, fortalecer las autoestimas y no hacer diferenciación entre tú por tus potencialidades o por tus dificultades, ¿verdad? Siempre potenciando lo que cada uno tiene, fundamental. ¿Dónde pueden recurrir las familias para conocer si sus niños presentan altas habilidades y, bueno, y cómo apoyarlos justamente en el aprendizaje? Bueno, desde Astuy contamos con una lista de profesionales que se fue conformando a medida que cada familia fue identificando. No decimos ni recomendamos a ningún profesional en particular, porque esto funcionaría como ir a un médico. A lo mejor para mí un médico fue excelente y me trató súper bien, yo te digo que vayas y tú sentís exactamente lo contrario. Entonces, lo que manejamos es una lista de profesionales en base a nuestra experiencia y que sabemos que realizan los test que hoy en día son los que se utilizan mundialmente, porque también hay profesionales que no han seguido desarrollando estas herramientas y han quedado un poco en desuso. Y bueno, quienes necesiten saber se pueden comunicar con nosotros a la asociación y con gusto le facilitamos los contactos de los 4, 5 o 10 profesionales con los que nosotros nos sentimos como familias representadas. Algunos prefieren que sean gente como Leticia, que son maestros que se especializaron, otros prefieren que sean médicos especializados neurólogos, otros prefieren que sean psicopedagogos, otros prefieren que sean psicólogos. Eso va en una necesidad y en algo que las familias deciden con quién lo quieren hacer. Entonces nuestro abanico es amplio, vamos desde maestros y docentes que sean especializados hasta psicólogos, psicopedagogos, neurólogos y distintas características de profesionales que han decidido estar en un hincapié en este tema. Muy bien. Tercera Gracias. y última. ¿Qué les parece importante como para acompañar el desarrollo socioemocional de los niños y adolescentes con AHS? Bueno, así algo muy rápido. Es importante conocer las características de la población para ver esta parte también socioafectiva. Esta población tiene características en su perfil que los hace ser distintos socioafectivamente. Por ejemplo, son selectivos. No todos son líderes, o sea, ellos pueden tener 2 amigos y estar bien en el sistema educativo y eso no está mal, ¿verdad? Claro que tienen que aprender a trabajar en equipo en muchas cuestiones. Esto de la motivación, de la intensidad, de la perseverancia. Entonces, también esta parte emocional es importante, pero antes de tomar decisiones de cuál es la mejor estrategia, hay que entender el perfil, las características y entender también su funcionamiento cognitivo, de que son personas que cognitivamente funcionan distinto, por eso es que requieren apoyos y ajustes curriculares. Ese sería como el aporte. Gracias. Y quisiera agregar algo más en base a mi experiencia. A mí en un momento se me planteó la posibilidad de acelerar a mi hijo, al cual me negué, porque mi hijo afectivamente tenía la edad que tenía y hasta un poco menos. Entonces, la aceleración es buena, pero no para todos. Cada uno debe de saber cómo es su hijo, cómo son cada niño, porque es una herramienta más. El acelerar ayuda a muchos, pero el no acelerar también, porque las herramientas afectivas no firmes en la niñez y adolescencia nos pueden transformar en adultos insatisfechos y en otros problemas de salud y sobre todo de salud mental que después pagamos las consecuencias como sociedad. Muy bien. Fuerte el aplauso entonces para la mesa.